Hola, buenos días. Soy Belkis Blázquez, Product Manager de Seguridad Física en Nunsis. Y bueno, el objeto del webinar de hoy es hablar sobre todo del último decreto en reforma laboral que ha surgido y que, bueno, que a continuación os voy a hacer un breve repaso. Os muestro el índice de la presentación. Al final de la misma, pues si queréis preguntarme algún punto que os ha quedado, alguna inquietud que tengáis, alguna duda, no habrá ningún problema. Vamos a hablar, como muestro en el índice, pues del decreto ley que ha salido recientemente, en marzo, en el BOE, publicado, y que obliga a las empresas a registrar la jornada laboral de los empleados diariamente, ¿de acuerdo? Haremos también un repaso por los diferentes métodos de fichaje y de las diferentes herramientas que tenéis acceso o que podréis tener en vuestras organizaciones o empresas. Desde mi experiencia, veremos también los diferentes métodos de fichaje, os explicaré un poquito para que tengáis un poco conciencia de cómo adaptar esta nueva medida a vuestra organización. Hablaremos de los diferentes software de control de presencia que podéis implantar y también haremos un poco pues, unos ejemplos de diferentes herramientas para que las conozcáis. Sobre todo para que podáis decidir en un momento dado, cuando se implanta un control horario, qué es lo que os puede encajar un poco más a vosotros, a cada organización. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, la primera diapositiva vemos que hablaremos del decreto. El decreto habla de una manera muy general que hay que guardar el registro de la jornada laboral de los empleados. No nos dice en ningún momento que el registro tenga que ser con un sistema electrónico, es decir, que podría servir guardar la firma del empleado cuando entra y cuando finaliza la jornada. Con eso ya estaríamos cumpliendo la ley porque en ningún momento dice nada más. Pero sí que es que hay que guardar este registro durante 4 años. Yo he señalado 3 puntos, como veis, en esta diapositiva, como pues eso, que hay que hacer guardar el registro durante 4 años, que además se considera una infracción grave el hecho de no disponer de un sistema de control horario y que pues la transgresión de las normas, es decir, el incumplimiento de la jornada laboral, es decir, de las pausas que pueda tener una persona, de las horas extraordinarias, de lo que haya pactado en su contrato, pues eso puede ocasionar unas multas que se está hablando incluso de más de 6.000 euros. Entonces, vamos a hablar un poquito también, os voy a comentar las nuevas medidas laborales. Bueno, pues esta es una medida que el Gobierno ha implantado y que, en principio, la función principal que tiene es pues que en la nueva reforma del Estatuto es frenar precisamente que se estén haciendo horas extraordinarias y que no estén remuneradas o no están siendo cotizadas a la Seguridad Social. Entonces, esta medida, muchas empresas ya disponen de un sistema de control horario, sobre todo las empresas grandes, algunas no lo tienen actualizado. La PYME, digamos que es la que se ha quedado un poquito más rezagada en ese sentido, quizás porque no necesitaba este tipo de controles, porque tiene menos gente. Entonces, hoy en día pues, han dado de plazo esto salió el 12 de marzo, han dado un plazo de 2 meses para cumplir la ley y a partir del 13 de mayo es cuando es obligatorio el tema de tener un control horario. Por eso muchas empresas estáis ahora interesándose en este tema, viendo cómo podéis actualizar los sistemas que tenéis. Y yo voy a intentar ayudaros, sobre todo, aclarándoos conceptos de control de presencia para que, de alguna manera, pues, si vais a implantar un sistema, podáis enfocarlo de una manera o de otra. Como os decía, las sanciones van a variar y van a tener que ver, es decir, van a ser proporcionales al número de trabajadores en plantilla. A mayor número, pues la multa se considerará mayor en cada caso, ¿no? A continuación, bueno, pues como os decía, yo he estructurado esta presentación con unos conceptos básicos que supongo que algunos ya conocéis, pero bueno, tengáis muy claro a la hora de qué variables tenéis que tener en cuenta cuando se va a implantar un sistema de control horario. Entonces, por un lado, fijaos que he separado 2 conceptos. Uno es el método de fichaje, es decir, tenéis que conocer y saber decidir qué método de fichaje van a utilizar vuestros empleados. Por otro lado, el software o la herramienta, la aplicación que Recursos Humanos va a utilizar para gestionar esta información, estos datos que se han recogido. Entonces, en métodos de fichaje yo he separado varios grupos, hay muchísimos métodos. Hoy en día la tecnología además nos permite muchísimas opciones.
Pero voy a hablaros, por ejemplo, de los tradicionales terminales de fichar que se siguen implantando en muchísimas empresas. Dentro de terminales de fichar, pues es un equipo que se coloca en la empresa pues cerca del puesto de trabajo de los empleados y que, bueno, tenemos varias opciones. Está la biometría, está la proximidad o tarjetas de proximidad, está fichar con un código PIN. Lo más extendido últimamente es pues, sistemas biométricos que pueden ser de huella dactilar, pueden ser de iris, pueden ser faciales. También, pues eso, lo más utilizado en los últimos 10 años viene siendo la huella dactilar. Bueno, los datos biométricos identifican plenamente a la persona, no te puede fichar un empleado por otro. Es decir, que de alguna manera estás identificando plenamente a la persona, con lo cual, por eso, tiene últimamente pues, mucha más utilización que cualquier otro sistema de tarjetas o de PIN, ¿de acuerdo? Pero podría valer cualquiera de ellos. Sí que tenéis que saber que en cada entorno puede encajar más en cada entorno de trabajo puede encajar más una tecnología u otra. Es decir, pues no sé, en ambientes, por ejemplo, de suciedad, pues a lo mejor en lugar de la huella, pues puede encajar más un reconocimiento facial. Por ejemplo, en sitios donde no se pueda llevar tarjeta porque es un ambiente, por ejemplo, en el sector de alimentación, que no pueden llevar dentro de la planta de producción, no pueden llevar tarjetas ni pueden llevar ningún elemento, pues no vamos a poner la tarjeta. Es decir, que es un poco ir viendo cuál es el sistema que os pueda servir más en cuanto a terminales de fichar. Luego haremos también un repaso un poco de diferentes modelos, diferentes ejemplos para que conozcáis, ¿vale? ¿Qué más métodos de fichajes podemos tener? Pues bueno, pues por ejemplo, últimamente también se utiliza bastante la app para fichar desde el móvil, es decir, desde un smartphone, el propio empleado. Sobre todo esto está enfocado para personal con movilidad, luego lo detallaremos un poquito más, para comerciales, transportistas, gente que no va a un sitio fijo a trabajar, a una oficina, sino que su trabajo se desarrolla, digamos, fuera de esta. Entonces, claro, para que ese colectivo también podamos recoger la jornada laboral, pues lo hacemos a través de app. Otros métodos, pues por ejemplo, un portal web. Un portal web es muy cómodo, hay muchas empresas hoy en día pues que el personal suyo trabaja desde un PC, desde un portátil, entonces desde ahí mismo pueden indicar que inician la jornada o que la finalizan, incluso indicar también las pausas que realizan, es decir, en la empresa determinará si quiere que sus empleados pues, indiquen todas las pausas, por ejemplo, pausas para almorzar, pausas para comer, salidas a fumar o cualquier otra salida por incidencia que quiere la empresa que el empleado esté indicando en todo momento, ¿vale? Hay otros métodos como aplicaciones cliente instaladas en PCs, pero que ya están un poquito más en desuso porque, pues bueno, hoy en día prácticamente todo el mundo tiene internet o en casi todos los sitios y es muy fácil pues, fichar a través de un portal, ¿de acuerdo? Por un lado, como os decía, los métodos de fichaje tenéis que tener claro qué variables vais a tener que tener en cuenta a la hora de decidir qué sistema implantáis, ¿no? Y las variables van a ser, por un lado, cuántos empleados tenéis, es decir, estamos hablando de que hay empresas pequeñitas, de poquitos empleados, que probablemente, pues a lo mejor el implantar un control horario pues no esté justificado y lo puedan llevar pues con una Excel recogiendo la firma de los empleados. Eso es legal y se puede hacer y no hay ninguna pega, es decir, que habrá empresas que se decidan por esa opción. Y habrá empresas que tengan que poner terminales de fichar. Y las variables, como os decía, que tenéis que tener en cuenta es, sobre todo, cuántas personas hay en la organización, cuántos empleados y cuántos centros tiene la empresa. Es decir, si tenéis diferentes delegaciones, tenéis diferentes puntos y por supuesto, cuántas personas hay en cada uno de esos centros. Es decir, no es lo mismo un centro que tengáis 80 personas en una planta, por ejemplo, de producción o en unas oficinas, que hay 80 personas que perfectamente le puede encajar poner un terminal de fichar. Y no es lo mismo, a lo mejor tenéis luego delegaciones de 2 o 3 personas donde no se va a poner, no justifica el poner un terminal, sino que pues, en ese caso pueden fichar con app o pueden fichar con el portal y podéis combinar ambas opciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso hablando de los métodos, ahora vamos a hablar de las herramientas o aplicaciones que disponemos dentro del software de control horario. De una manera general, luego las veremos más detalladas, pero de una manera general deciros que estas herramientas van a recoger la información de los marcajes o los inicios de jornada, fin de jornada, van a computar unas horas al día
Con esto significa que ante una inspección de trabajo vais a tener que facilitar esta información, es decir, el cómputo de horas y cuando se ha iniciado y finalizado la jornada, que es lo que van a mirar, a ver si se está cumpliendo, si se están cumpliendo las pausas, el tema de las horas extraordinarias. Y toda esta información se puede explotar también pues mediante informes, sacando información a ficheros Excel, haciendo estadísticas, etcétera, ¿no? Dentro de las herramientas es conveniente, cuando se implanta un sistema de control horario, nosotros recomendamos poner una parte de portal de empleado. El portal de empleado lo que hace es que el propio trabajador pueda ver su información, de manera que estamos haciendo que sea un sistema transparente. Esto ayuda mucho a implantar los sistemas de control de presencia, porque el empleado ve que toda su información la puede visualizar, puede consultar si se le ha olvidado algún fichaje, puede informar, de manera que dentro de que va a ser controlado su tiempo, pues bueno, le estás dando cierta información, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a centrarnos ahora otra vez, volvemos a los métodos de fichaje, os muestro algunos terminales de fichar, hay muchísimos en el mercado, como os decía, pues lo más implantado últimamente es la huella dactilar. Entonces, pues comentaros, para control de presencia no es que sea obligatorio, pero es recomendable que el empleado vea la hora a la que está realizando el fichaje. Entonces, es conveniente pues, que tenga un display con la hora. Como veis en todos los que os muestro aparece la hora. Es conveniente también que aparezca un teclado, es decir, que haya un teclado dentro del terminal, porque el empleado va a poder indicar motivos de salida por incidencia, pues cuando se va al médico, cuando sale por trabajo exterior, cuando llega tarde también por cualquier motivo, pues bueno, puede indicar en ese momento cuál es la justificación, ¿no? Eso por un lado. Luego, como os decía, os estoy mostrando diferentes tipos de terminales que son con huella dactilar, en este caso todos son biométricos. El de abajo del todo, el Face Station, es facial, todos son muy cómodos de utilizar. En algunos casos, pues algunos llevan conexión Wi-Fi, otros van directamente por cable, todos se pueden conectar a la red de vuestra empresa. Incluso si tenéis delegaciones en diferentes provincias, diferentes localidades, podéis instalar un terminal en cada sitio y luego desde el servidor todos ellos estarán dados de alta y no hay ningún problema para centralizar toda la información en una oficina, ¿de acuerdo? ¿Qué más os puedo comentar de los terminales? Pues que lo que os decía, pues que un poco ya hoy en día tienen una capacidad muy grande. En estos casos, por ejemplo, estamos hablando que pueden almacenar incluso hasta 20.000 huellas, con lo cual es más que suficiente para cualquier empresa mediana, incluso grande. En el caso del facial puede almacenar hasta 3.000 rostros, con lo cual también muchísima capacidad. La manera del volcado de los fichajes es automatizada, es decir, desde las propias herramientas o software que pongamos se va a temporizar la recogida de datos o incluso puede ser en tiempo real, con lo cual el usuario, recursos humanos, no va a tener que encargarse en ningún momento del aparatito, simplemente cuando lo montas y ya está, ¿no? Configurarlo y poco más. Enseñar, por supuesto, y educar a la gente a que tiene que realizar pues, el fichaje todos los días. Eso también es importante, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva, que vamos a hablar aquí pues, de la app a través de dispositivo móvil. En los últimos tiempos se utiliza muchísimo porque es lo que os decía, muchas empresas ya disponen de un sistema de control horario, pero tienen gente que a lo mejor hoy en día pues, no tienen todavía con este control, que es normalmente pues, comerciales, técnicos que se desplazan a cliente final, transportistas, como decía, gente que va a obras a hacer trabajos allí. Entonces, bueno, pues con la app lo bueno que tiene es que es muy sencillo de utilizar. Fijaos que os muestro varias pantallas. En la pantalla del centro veis cómo aparece un botón en verde y otro en rojo, donde el empleado únicamente tiene que marcar en ese momento la función que está realizando, si inicia la jornada o la finaliza, y todas las pausas también las puede introducir, y envía en ese momento el dato al servidor. En ese momento que envía el dato, está enviando la geolocalización. Ojo, no estamos haciendo una trazabilidad de la persona en todo, o sea, por dónde se mueve. Es decir, lo que estamos haciendo es enviando la localización en el momento que se realiza el fichaje, ¿vale? Para que esto, con una aproximación de unos 8 o 10 metros se suele poner para conocer exactamente que la persona está pues, en el cliente que tiene que estar, en la obra o en el sitio indicado, ¿de acuerdo?
Normalmente las apps son configurables, pueden tener varios iconos, como veis aparecen en varios colores unos iconos donde el empleado además puede consultar sus datos. A la derecha os aparece la relación de fichajes de una persona que él mismo lo puede consultar a través del móvil. Incluso puede consultar a través del móvil su cómputo de horas, pues cuántas horas realizadas en cada día o a la semana o como queráis mostrarlo. Esto depende ya de la empresa. Hay empresas que quieren que el empleado vea toda esta información y lo configuran de una manera y hay empresas que no quieren que lo vean y solamente es el fichaje de entrada o salida. ¿De acuerdo? Tengo que deciros también en cuanto a la app del móvil que es compatible, por supuesto, tener el fichaje del móvil con terminales, como creo que comentaba antes. Es decir, una persona puede pasar por oficinas por la mañana, realizar su fichaje en un terminal, pero luego salir de la oficina, ir a cliente final y cuando finaliza la jornada acabar a través de la app. ¿De acuerdo? Es importante que elijáis una herramienta, sobre todo si vuestra empresa hace falta, que permita precisamente englobar ambas cosas. Es decir, que en un futuro, si tenéis personas que están desplazadas o lo que sea, que puedan hacerlo incluso desde otros países, etcétera, ¿vale? Si es con móvil de empresa, muchísimo mejor, os facilita el hecho de que no os puedan decir que no puede, en su propio móvil pues una persona va a gastar poquitos datos, pero bueno, va a hacer uso de su móvil para algo que la empresa necesita. Entonces, si es móvil de empresa, pues es muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, hemos estado hablando de las características de las diferentes tecnologías, ya lo hemos nombrado, pero simplemente aquí hacer un repaso de todo. Yo he puesto como más alto, en el nivel más alto, el terminal de reconocimiento facial. ¿Por qué? Bueno, pues porque es cómodo, fácil de utilizar, identifica plenamente a la persona, igual que la huella, tienen procesadores rápidos, además son lectores mixtos, es decir, tienen, por ejemplo, si en una empresa se pone un terminal de fichar y hay un colectivo que no es personal propio, que es una contrata, por ejemplo, a las contratas normalmente se les suele dar una tarjeta que luego tiene una caducidad y que le sirve al empleado subcontratado para que esos días que está en la empresa también pueda acceder, pueda fichar, es decir, podamos saber las horas que está realizando. Entonces, los terminales, si son mixtos, muchísimo mejor, ¿eh? Entonces, el facial lo pongo como el más alto porque además incorpora una ventaja con respecto a la huella, que por otro lado es la más extendida. Y es que no le afecta el uso de guantes, de manos ocupadas, manos sucias, entonces dependiendo de para qué ambientes, pues el facial puede ser mejor. La app, pues bueno, tiene la ventaja de que con una licencia pues puedes poner todas las personas que tengas en tu organización para que fichen a través de app y te geolocaliza, ¿de acuerdo? Y luego el fichaje del portal de empleado tiene una particularidad también y es que como en esto tenemos que diferenciar tiempo de presencia y tiempo realmente trabajado. Entonces, muchas empresas dicen, bueno, es que normalmente viene gente, pero a lo mejor pues llega a las 8 menos 10 y su inicio de jornada o tiempo de trabajo no empieza hasta las 8. Bueno, pues para evitar tiempos muertos, aunque esto, por supuesto, se puede programar en una herramienta, se puede programar horarios flexibles, que ahora veremos y tal. Pero sí que es verdad que si ya directamente cuando se ponen en su PC a trabajar pueden marcar el inicio de jornada, pues muchísimo mejor desde un portal, ¿vale? Esos son los diferentes métodos. Vamos a pasar ahora a hablar un poco, os voy a comentar las herramientas, como os decía, de control de presencia. Las herramientas de control de presencia hay muchas variantes y muchos matices que hacer, que yo, por supuesto, estoy dispuesta a aclararos todas las dudas que os surjan, pero yo lo he centrado en dos básicamente. Por un lado, licencias básicas de control de presencia que recogen los marcajes de los diferentes medios de acceso, que además podemos informar de las incidencias del empleado, es decir, la empresa desde Recursos Humanos puede decir que una persona ha estado de visita médico, ha estado ausente por enfermedad, por vacaciones, por el motivo que sea. Estas herramientas básicas únicamente lo que hacen es recoger la información, emparejar todos los fichajes y sacar un cómputo de horas. Con eso ya cumplimos la ley. Se le puede poner un portal de empleado o incluso una consulta a través de app o a través de PC para que el empleado vea su jornada, de cuándo ha entrado, cuándo ha salido, y se pueden exportar los datos a otras aplicaciones. En muchos casos, muchas empresas de poquitos empleados utilizan una licencia básica y es más que suficiente. Por otro lado, tenemos licencias Enterprise. Las licencias Enterprise, bueno, pues aquí sí que ya estamos hablando de una herramienta que en Recursos Humanos
van a tener mucha más información de lo que es el absentismo laboral, de lo que es el cómputo de horas, de las horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque, bueno, se van a crear unos horarios de trabajo, unos turnos, es decir, en empresas que tienen muchísima gente, tienen diferentes turnos de trabajo, cambios de turno entre los empleados. Hay que establecer un calendario laboral en el cual se indican las vacaciones, se indican los diferentes tipos de permisos. Entonces, normalmente esta herramienta lo que hace es crear una agenda por empleado, una agenda gráfica, que ahora luego os mostraré algún ejemplo, una agenda gráfica de ese empleado, digamos, cuál es su plantilla de trabajo. A partir de esa planificación que hacemos, el empleado va fichando diariamente, va registrando la jornada y lo que hacemos es comparar esos fichajes reales con los diferentes, lo que hemos planificado. Y en función a eso nos da una serie de resultados, que normalmente pues ese cómputo puede ser las horas trabajadas, diferenciado por conceptos, el absentismo laboral, las horas trabajadas, las horas extras, bolsas de horas, etcétera. Y todos los motivos de ausencia, es decir, podemos tener tipificado y cada empresa tiene sus conceptos, tanto los conceptos que van a nómina como los conceptos que quiere contemplar por algún motivo, ¿no? Es decir, que quiere tener información de ellos. Además, en las licencias Enterprise, el portal de empleado incorpora nuevas funcionalidades. ¿Qué funcionalidades podemos tener? Pues, por ejemplo, aparte de que el propio empleado o los responsables consulten datos, los responsables pueden consultar datos de la gente que tienen a su cargo, pero no solo eso, sino que además el empleado, además de poder fichar a través del portal, puede realizar solicitud de permisos y de solicitud de permisos. Es decir, por ejemplo, si una persona quiere solicitar un permiso de vacaciones o un permiso para ir al médico, puede solicitarlo a través del portal y le llega a su responsable una notificación vía email que este tendrá que responder. Podrá conceder o denegar en función un poco de cómo está, pues, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, si el departamento se queda vacío, pues a lo mejor no, o si se tiene que turnar con alguien, todo este tipo de decisiones. Y puede haber hasta 2 niveles de firma. Puede ser que el responsable tenga que firmar esa solicitud y además luego pase a recursos humanos o directamente una firma. En estas herramientas de Enterprise, además, es interesante disponer de informes personalizados, es decir, informes configurables, que el propio usuario pueda determinar qué cabecera quiere sacar, es decir, qué campos quiere obtener dentro de una herramienta que, por ejemplo, os dice, pues quiero sacar el absentismo de todos los departamentos y quiero además desglosarlo, pues los motivos o las causas que lo han provocado. Y además lo quiero agrupar por centro, por departamento, por sección o por empresa, porque puede ser que la empresa pues tenga varias empresas del grupo y haya diferentes trabajadores y quiera sacarlo de todas ellas. Toda esta información, por supuesto, se puede explotar a través de informes, se pueden sacar a ficheros Excel, se puede acceder directamente a la base de datos para enlazar con otras. Y es un poco un resumen, como os decía, de si una empresa determina que necesita una herramienta de este tipo para recursos humanos. Además, comentaros que, bueno, en el caso de que os decidáis por un sistema de control de presencia, sobre todo en el caso de versiones como la Enterprise, pues esta es interesante que no sea un ente aislado dentro de la organización, sino que se hable con otras aplicaciones o otros sistemas que haya en vuestra empresa. Por ejemplo, con el ERP o con la nómina es bastante habitual. Por ejemplo, el control horario y la nómina van muy enlazados, de manera que, por ejemplo, cuando se da de alta un empleado, normalmente se hace en la nómina. Entonces, pues, por ejemplo, si un empleado se da de alta en la nómina, que los datos que son comunes queden registrados ya directamente en el control de presencia. Y luego al revés, es decir, todos los conceptos variables de nómina, que son horas trabajadas, horas extraordinarias, etcétera, pues se puedan devolver a la nómina, ¿de acuerdo? Se puedan devolver para hacer el cálculo de la misma. ¿Con qué más sistemas podemos enlazar un control horario? Pues con plataformas UCAE de prevención de riesgos laborales, porque normalmente también en algunas empresas, como os decía, hay personal subcontratado y para acceder a nuestro recinto o tienen que pasar por un terminal y entonces es importante que hayan entregado toda la documentación, la empresa haya aportado toda la documentación que tienen que tener, todos los requisitos, la formación, el TC1, etcétera. Entonces, es importante también unir el control horario con las plataformas UCAE. Y, por otro lado, también se pueden enlazar con sistemas de producción, sistemas MES, planificación de la producción
órdenes de fabricación que se están realizando en cada momento y que el control de presencia nos da cierta información pues, para llevar a producción y poder tener este enlace. Como os decía, en todos los casos la integración puede ser bidireccional, tanto facilitar información desde control de presencia a esas aplicaciones o al revés, ¿de acuerdo? ¿Qué más deciros? Pues bueno, en cuanto a un sistema de control de presencia, como es obligatorio, va a ser obligatorio a partir del 13 de mayo el tener que tener un sistema, pues que tengáis también en cuenta, a lo mejor por las prisas no decidiros rápidamente por un sistema que luego nos va a permitir crecer, es decir, porque a lo mejor hay sitios donde sí que con eso se va a quedar ahí y ya está, pero hay sitios donde podréis crecer en otros ámbitos, por ejemplo, en control de accesos. Control de accesos peatonal está muy relacionado con control de presencia y a veces te encuentras empresas que tienen, por un lado, un sistema de presencia, por otro lado, un control de accesos, cuando podría estar unificado y eso da muchísimas ventajas, que bueno, nos daría para otro webinar el hablar de control de accesos, ¿no? El tema, por ejemplo, de los vehículos en empresa con lectura de matrículas también se pueden enlazar. Es decir, si son plataformas que nos van a permitir crecer en este sentido, de enlazar también, por ejemplo, el control de presencia con CCTV intrusión o con una gestión de visitas, pues muchísimo mejor, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidirse por un sistema. No solamente cumplir la ley, sino que en algunos casos, pues que lo hagáis con una herramienta que os va a permitir crecer, ¿vale? Os voy a mostrar algunos ejemplos tanto de las licencias básicas como de la licencia Enterprise y os voy a comentar un poquito detalles de cada una de ellas. Bueno, en una licencia básica, como veis, pues tendremos un fichero de personal donde damos de alta los datos del trabajador y donde le indicamos los medios de acceso. Los medios de acceso una persona puede tener diferentes, es decir, a lo mejor en una empresa una persona solamente queremos que fiche en un terminal porque está cerca de su puesto de trabajo y solamente le damos permiso para hacerlo en esto. Pero en otras empresas pues tendrá diferentes métodos. Puede fichar con huella, puede fichar además con tarjeta o puede además hacerlo con la app del móvil, ¿vale? Luego se recogerán esos datos, como decíamos, y veis que hay una pantalla que pone marcajes paridad. Aquí en esta pantalla, no sé si la veis bien, pero bueno, se aprecia que aparecen los datos del trabajador, todas sus entradas y salidas y un total de horas, un cómputo de horas. Y a la derecha veis que aparece visita médico. Bueno, pues esto es una información del motivo de ausencia en el caso de un día, ¿no? Que desde Recursos Humanos pues ya tratarán esta información, ¿de acuerdo? Incidencias se pueden crear todas las que se quieran y, como os decía, además se puede crear un portal para que el empleado consulte sus datos. En cuanto a la licencia Enterprise, pues comentaros que tiene muchas más funcionalidades, os invito a que si alguna empresa pues tenéis opción o pensáis que os puede encajar, haceros una demo ya personalizada para vosotros, porque fijaos que aparece una agenda de empleado, donde vamos a visualizar pues lo que os decía, toda la planificación del empleado, todos los cambios de turno. Vais a poder realizar además, pues por ejemplo, en el caso del calendario, los diferentes calendarios que hay para los diferentes colectivos de una forma automatizada. La aplicación os va a permitir, por ejemplo, el redondeo de horas extras, automatizar al máximo todo aquello que ocurre de una manera habitual para que Recursos Humanos no tenga mucho trabajo, no le ocasione mucho trabajo una herramienta de este tipo, que únicamente sea pues sacar informes, estadísticas y, bueno, y pues eso, conocer toda la información que nos piden, ¿eh? Bueno, con todo esto al final he agilizado un poquito por el tiempo, pero comentaros que, bueno, que daros las gracias a todos los que habéis asistido a esta sesión y que tenéis mis datos personales, tanto el número de teléfono como el email, que es belkis.blázquez@nunsis.com y que, bueno, que para cualquier duda nos tenéis aquí y podéis consultarnos lo que queráis. Muchísimas gracias. Vale, pues como tenemos una serie de preguntas, pues me las haces y las voy contestando. ¿La app está disponible para Android y para iOS? Sí, la app está disponible para ambos tipos de dispositivos, o sea, ambos sistemas operativos, tanto para iOS como para Android, no hay ningún problema. Y hay dos tipos de licencia, una hasta 25 móviles y una de 25 móviles en adelante. Y hay que tienen poquita gente y no llegan, pues tienen 3 o 4 personas desplazadas, compran la licencia hasta 25. Y hay empresas que tienen muchísimo más de 25. ¿Puede existir trazabilidad dentro de la jornada de trabajo? Puede existir trazabilidad. Lo que pasa es que, a ver, normalmente cuando, como os decía, puede existir trazabilidad, pero normalmente las empresas nos demandan solamente el hecho de que envíe la geolocalización en el momento que se realiza el fichaje.
porque porque hacer la trazabilidad puede traer otro tipo de connotaciones que a lo mejor ahí podemos tener alguna pega con algún empleado. Entonces, normalmente por eso se hace solamente al inicio y fin, cuando se marca el fichaje. ¿Funciona con número de usuarios? Las licencias van siempre por número de usuarios. Como os decía, la app del móvil puede ser hasta 25 móviles o de 25 en adelante, y también las herramientas, tanto las aplicaciones básicas o Essential y las Enterprise, funcionan también por número de empleados. La licencia, si tú tienes una empresa con menos de 100 empleados, pues compras la licencia hasta 100 empleados. Es decir, y si luego amplías en un futuro, pues lo que haces es hacer esa ampliación, porque te han entrado más empleados y compras la licencia en función de los que necesites. ¿Se puede contratar inicialmente la licencia básica y pasar posteriormente a la Enterprise en caso de necesidad? Efectivamente, es decir, esto es algo que también a mí se me ha pasado decíroslo, pero que si hay una empresa que ahora también, porque como todo esto es bastante nuevo y la verdad es que desconocemos un poco cómo van a ser, un poco cómo va a seguir ese tema, si luego en un futuro pues van a ir haciendo cambios, etcétera. Hay empresas que en principio por cumplir la ley pueden empezar con una versión básica y luego pueden migrar a la otra. Se respeta el precio de la licencia, es decir, se descontaría de la Enterprise, se descontaría el precio de la Essential y todos los datos son compatibles y migrables a la versión superior. ¿Tiene entorno de administración web o es un programa que debe estar instalado en un equipo? Pues a ver, dependiendo de la herramienta que se elija, hay de muchos tipos, pero concretamente la que os he mostrado yo en el webinar de hoy es cliente-servidor, pero que tiene una parte web, que es la parte del portal de empleado. ¿Vale? Entonces, ya os digo, en función de cada empresa, pues buscamos un tipo de herramienta que le pueda encajar más o menos. ¿El servidor está en cloud o se instala en el cliente? Normalmente son licencias perpetuas que habitualmente se pueden instalar en lo que es el servidor del cliente. La licencia es vuestra, los datos vuestros, podéis tener acceso a ellos. ¿Se puede instalar en cloud? Perfectamente. De hecho, en Nunsys disponemos de un cloud, con lo cual hay clientes que prefieren tenerlo en el nuestro, tener la licencia instalada en nuestros servidores y ellos simplemente tener un puesto de utilización de administración del programa. ¿Cada empleado puede tener instalado el programa en su ordenador o debe estar en uno de control? En uno de control, perdón. A ver, lo que normalmente suele tener cada empleado, porque no todos los empleados van a ser administradores, es decir, administradores van a ser de recursos humanos, personas de recursos humanos que van a administrar, van a crear turnos, van a crear calendarios y que tienen esa potestad para hacerlo, para hacer cualquier tipo de cambio. Y luego cada empleado, a través del portal, no hace falta que tenga una aplicación cliente instalada, simplemente a través del portal se conecta vía web y realiza las funciones que como usuario puede hacer, pues fichar, solicitar permisos o en otros casos consultar sus datos, pero que no necesitan una aplicación instalada en su PC, simplemente conectarse al portal y ya está. ¿Para la app web es necesario un servidor web? Imagino que sí, nos dice Carlos Romero. ¿Perdón? Para la app web, ¿es necesario un servidor web? Es necesario, sí. Es necesario, vale. Seguimos, que es que tenemos bastantes preguntas. Vale, pues... si el empleado no tiene móvil de empresa, ¿tenéis algún tipo de contrato preparado para que el empleado pueda utilizar su móvil personal? Técnicamente no hay ningún problema, es decir, puede utilizar su móvil personal. Yo he dicho que es recomendable que sea móvil de empresa por si el empleado se niega a hacerlo desde su móvil, pero técnicamente es posible y si el empleado accede, ningún problema. ¿La aplicación es en cloud o on-premise? On-premise. Claro, es que yo os he hablado de diferentes herramientas. En Nunsys trabajamos con varias y hay diferentes modelos. Entonces, claro, en función de vuestras necesidades, yo os diría que esto lo podríamos hablar ya un poco en cada caso, porque habrá empresas que le encaje y hay aplicaciones web y hay aplicaciones que son on-premise y que son Muy bien. de servidor. ¿La licencia del software se paga por empleado? No, bueno, a ver, hay un precio por... el número de empleados influye en el precio de la licencia, por supuesto, hay licencias hasta 150 empleados, hasta 250, hasta 500 y cada uno, pero digamos que se hace en bloque, no se paga por cada uno de ellos. Muy bien. Si ya disponemos de un portal del empleado, ¿qué posibilidades hay para integrar la aplicación móvil con nuestro portal? Vale, pues mira, se puede integrar perfectamente, que es lo que os decía, poniendo, por ejemplo, una versión básica que te va a recoger los marcajes y te los va a dejar en un fichero. Se puede hacer el enlace a través de fichero de texto, se puede hacer a través de consulta a la base de datos.
Os estoy hablando en todo momento de herramientas que trabajan con SQL Server o con Oracle, con tablas que incluso podemos daros el modelo de datos. Es decir, si tenéis ya un portal, lo que podemos hacer es daros la información de los marcajes y que vosotros lo tratéis. De hecho, hay empresas que tienen su propio control de presencia desarrollado y que nosotros únicamente ponemos los terminales o ponemos la app y le damos la información, ¿vale? Eso también es viable perfectamente. En el caso de los terminales, ¿por qué ponemos un software intermedio? Pues vale, porque no solamente hay que recoger los marcajes, también hay que configurar los terminales. Es decir, si tú tienes un grupo de terminales de diferentes, en diferentes delegaciones, tú tienes que recoger la información de la huella, del rostro, tienes que programar esos terminales según las funciones que necesites y normalmente ya hay herramientas desarrolladas para eso, que cualquier empresa no se va a dedicar a desarrollar, que también es posible, a través de una SDK, todas las funcionalidades que hay. Entonces, por eso facilitamos a través de programas intermedios. ¿Que hay una empresa que quiere desarrollar todo el protocolo de comunicaciones? Por supuesto, también hay SDKs para que lo pueda hacer sin problemas. En caso de comprar licencia básica, ¿ponéis a disposición el modelo de comunicación que se envía a los empleados donde se puedan poner los diferentes códigos de fichaje, etcétera? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Manuel Julia nos pregunta, ¿ponéis a disposición el modelo de comunicación que se envía a los empleados donde se puedan poner los diferentes códigos de fichaje? A ver, tenemos guías de usuario, si es a lo que se refiere. Tenemos guías de usuario que, tanto a nivel administrador como para el propio empleado, indicarle o educarle cómo tiene que realizar, si es a través del portal, pues a través del portal, o si es a través de la app, lo mismo. Hay guías de usuario si se refiere a eso, para que la gente sepa manejarlo. Mira, Manuel nos pregunta también, ¿se puede integrar con la aplicación de nóminas de SAGE? Sí, se puede, hoy en día prácticamente con todas las nóminas que hay en el mercado, porque las nóminas también están abiertas a recoger información, con lo cual tenemos integraciones con muchísimas nóminas que hay, SAGE y cualquier otra que se os pueda ocurrir. ¿Los marcajes se pueden exportar a la aplicación de gestión de recursos humanos Epsilon de Grupo Castilla para poderlos tratar posteriormente? Perfectamente, igual que he dicho antes. Lo mismo. Vale, si un empleado quiere quedarse dentro lugar de trabajo fuera de su horario laboral, pero sin estar trabajando, como por ejemplo un profesor que quiere preparar sus clases, ¿hay forma de reflejarlo en el sistema? Sí, hay forma de reflejarlo porque de hecho se puede indicar que la persona en ese momento indique que ha finalizado. Esa es una forma. Si el empleado directamente te lo ficha en un terminal o en una app o lo que sea, o en su puesto de trabajo. Pero sí que es verdad que a lo mejor la persona no va a salir y va a realizar el fichaje, sino que ya lo hace al final del día. Para eso, si cogemos una herramienta, por ejemplo, como la Enterprise, sí que podemos determinar que la hora de finalización de jornada de una persona es a las 6 de la tarde y aunque se haya quedado hasta las 8, pues ese tiempo lo podemos llevar a bolsa de horas, lo podemos discriminar, lo podemos eliminar, podemos hacer muchas cosas con esa información, que es como una flexibilidad o es un trabajo extra. Vamos a finalizar con estas dos últimas preguntas. Si tenéis más preguntas, podéis contactar directamente con Belkis y además desde Nunsis se pondrán en contacto con vosotros. Belkis, mira, nos pregunta Esther Brenchat, ¿habéis hecho ya integraciones con NAV? Hemos hecho integraciones con muchísimas aplicaciones. Sí. ¿Existe licenciamiento SaaS? Sí. Vale. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.